Sean bendecidos. Qué bueno poder estar en un discipulado más. Y ten por seguro que Dios te va a hablar en este tema que vamos a iniciar el día de hoy. Aleluya. Ahí donde estás. Acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a adorar con un canto. Prepara la tierra y después llenémonos de Él. Padre, gracias te doy porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de cualquier situación, tú nos das el ánimo para seguir sirviéndote y amándote de todo corazón. Recibe, Señor, esta adoración plena para ti. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. El deseo de nuestro corazón es conocerte, Señor, como Rey. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Yo tengo sed de ti. Aleluya. La pregunta es, ¿lléname de qué? Quiero que me abundes de tu presencia, de tus
bondades, de tus atributos. Bueno, este es parte, o este es en sí un canto que creo yo que salió en el corazón de muchos personajes, pero sobre todo de Salomón, cuando él le decía: Señor, dame sabiduría, dame de ti. Estamos viviendo tiempos donde el tener sabiduría para poder decidir, expresarse, cómo poder conducirme, es tan importante. Bueno, entonces el discipulado lo vamos a estar llevando en varias reuniones para poder encontrar la fuente de la sabiduría y poder hallar de él esa fuente que nos permita tenerla como alguien, pues, cualquiera que esté en cualquier decisión, la demande. Aleluya. Bueno, mire, Santiago dice de esta manera en capítulo 1, verso 5, que si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Diga conmigo: que mi Dios me dé sabiduría. Hoy le pido sabiduría para que Él me la dé en abundancia. La pregunta sería: ¿sabiduría para qué? Perdón. Recuerdo que si algo yo le pedía a mi Dios era en mi trabajo. Cada reunión de trabajo yo venía y doblaba mis rodillas antes o muchas veces después, diciéndole: Señor, estoy entrando a una etapa donde necesito de tu sabiduría. Guíame, muéstrame. Y viera que el Padre al cual yo le pido siempre me mandaba una respuesta. Muchas veces, si no venía al corazón, venía por medio de alguna persona, una llamada telefónica, un correo, pero era impresionante la respuesta, porque Dios otorga al que se la pide. La escritura menciona que Salomón, el hijo de David, cuando él comenzó a gobernar, su clamor fue: primero él reconoció que tenía una debilidad, que tenía una falta de dirección. Y lo único que pudo hacer: Señor, muéstrame, dame sabiduría para que yo pueda gobernar. Y cuando él se la pide, Dios vino y le responde y le dice que por cuanto no le había pedido riqueza, porque él estaba dispuesto a darle la riqueza que él le pidiera, por cuanto no le pidió por ejemplo, una solvencia económica o armamentista, o con, bueno, de una vez, sino por cuanto no le pidió cosas materiales, pues Dios le dice que le concedió de esta manera. Mire cómo dice Primera Reyes 3:12. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Bueno, sabe que
aunque Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, tenemos nosotros que saber utilizar ese talento, ese don que Dios nos dio. Es algo espiritual también. Lamentablemente, conforme pasaron los años, Salomón no supo administrar, ejercer mayordomía sobre lo que Dios le dio. Porque dice que él vino y con esa sabiduría no solo sacó a luz las cosas de la naturaleza, las cosas que se miraban, sino que él vino y dice que extrajo lo oculto inclusive y diabólico, que no estaba reservado para los hombres. Y él lo sacó a luz en su sabiduría. Y eso hizo que él desviara su corazón a tratar de, yo creo que en su deseo de tener más, llegó a tener 1000 mujeres, y a cada una de estas, conforme a sus religiones, les creó, les diseñó, les levantó templos para ese tipo de deidades. Tenemos que decirle: Señor, dame sabiduría para poderlo usar correctamente. Si algo le place a mi Padre, tenga por seguro que es el poder derramar sabiduría. Cuando uno lo oye, ¿qué es eso de sabiduría? Bueno, primero tenemos que clasificar que sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Inteligencia es como un nivel de intelectual que gira alrededor de una capacidad para poder conocer ciertos fundamentos científicos o metafóricos, o de alguna forma que te da una habilidad mental mucho más ágil que otros. Pero sabiduría es una virtud del Padre que nos permite conducirnos para poder decidir y poder actuar de la forma correcta, poder tomar decisiones sabias en la vida. Y nosotros debemos decirle: Señor, ayúdame a tener la sabiduría conforme al Espíritu de Dios. ¿Sabes que cuando Isaías capítulo 11:1 habla que el Espíritu del Señor desciende o se expresa son 7 espíritus? El primer espíritu que habla es de sabiduría. Cuando Moisés empieza a recibir la revelación del templo, él estaba en yo me imagino que en una situación de confusión, porque Dios le dice: edifícame casa conforme se te reveló en el monte. Seguramente él fue traspuesto y vio un tabernáculo tal como Dios lo quería. Cuando él desciende, dice: ve y edifica ese tabernáculo de esa manera. Debió haber sido para él un reto, porque él sabía que entre el pueblo que él tenía era gente que prácticamente solo que habían crecido por varias generaciones como obreros. Lo único que sabían era hacer ladrillos. Y en su pregunta es: ¿cómo voy a hacer esa delicadeza, esa orfebrería, esas esculturas que logré ver? Bueno, dice la Escritura que Dios mismo le mostró. Ve y yo pondré, le dijo, mi espíritu sobre algunos que están junto a ti. Y será un espíritu de sabiduría, inteligencia,
ciencia y habilidad para crear diseños. Wow. Léalo conmigo. Vamos a ir a este verso en Éxodo capítulo 31, 3 y 4. Dice de esta manera. Y he aquí, hablando de este siervo que estaba cerca de Moisés, lo he llenado del Espíritu en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en todo arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Y le digo, mi espíritu va a hacer que ellos puedan actuar, desarrollar, elaborar todas esas virtudes. Entonces, la pregunta es, Señor, ¿tú nos puedes dar sabiduría? Claro. Sabes que cuando Dios me mostró esta enseñanza, ahorita recuerdo que Él me decía, diles que por cuanto pidan a mi espíritu, el espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento y la habilidad para crear diseños, y lo pongan en mi casa, o sea, el servir para Él para su adoración, para su enseñanza, para el testimonio, ¿verdad? Bien les vale, me decía, que lo utilicen también para sus cosas propias. Entonces, tú le puedes pedir sabiduría, Señor, dame sabiduría para poder servirte, pero también dame sabiduría para que lo pueda utilizar en tu casa o en mis negocios o en mis relaciones familiares. Aleluya, qué lindo esto. Bueno, entonces, siendo así, hoy vamos a emprender este nuevo concepto acerca de, llamemos, todo lo que alberga el tener sabiduría. Y el tener sabiduría nos puede llevar, he clasificado, hay muchas facetas que hablan de la escritura, que hay sabiduría en diferentes áreas. Pero podemos tener sabiduría para tomar decisiones. Y he clasificado que para la toma de decisiones podemos nosotros encontrarlas en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en la palabra. También tenemos sabiduría en lo que percibimos, porque lo que uno percibe, eso es lo que uno llena, es lo que uno es. Y poder nosotros tener ese filtro para que nuestros ojos se vuelvan sabios, nuestros oídos, nuestra boca o nuestros labios. Porque tal como tú percibes, así emites. Y también de esta manera, cómo lo expresas. Entonces, tener sabiduría para la enseñanza, para la reprensión, para el hablar, para la lengua. Y, por último, en base a que si has decidido, has logrado percibir, has logrado expresarte, esto te va a dar una conducta. Una conducta, y he encontrado que tú conviertes, que puede ser una corona en tu casa, en las puertas, en lo cómo te diviertes o el entretenimiento y tu testimonio. Entonces, ¿por qué todo este grupo de definiciones? Porque son diferentes conceptos de donde habla la escritura, de donde podemos nosotros tener sabiduría. Y hoy, pues vamos a entrar a cómo decidir. Señor, dame sabiduría para poder decidir en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos y en la palabra. Claro que, Señor, te puede derramar esa sabiduría. Le dice que Esdras 7:25 dice, y tú, Esdras,
conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, le decían, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia. Señor, dame sabiduría para poder ejercer decisiones y poder juzgar conforme a lo que tú nos otorgas, a lo que tú nos das. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema cómo tomar decisiones con sabiduría. Acuérdense, no es lo mismo que inteligencia. Y cómo esto puede llegar al corazón, a la mente, a los pensamientos o a la misma palabra. Cada uno de estos nos pueden hacer más sabio. Traiga su cuaderno y escriba. No deje de escribir, porque muy importante es el retener, ¿verdad? Entonces, vamos a leer otra vez la forma como Salomón pidió esa sabiduría. En Primera Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? Bueno, entonces, acuérdense, vimos que para poder decidir puedes tener sabiduría en el corazón, sabiduría en la mente, en los pensamientos o en tu hablar. ¿Qué diferencia hay el tener sabiduría del corazón? Porque en el corazón se asientan la voluntad, convicciones. En el corazón es donde se asienta lo profundo. No es lo mismo de lo que tú piensas, pero lo que tú piensas, o sea, tal como tú piensas, eso eres. ¿Por qué? Porque lo que tú percibes y desarrollas con tu mente es lo que provocas que se asiente en el corazón. Entonces, es importante decirle, Señor, dame un corazón sabio para poder separar, discernir entre lo bueno y lo malo, como lo decía, lo pidió Salomón. Que nosotros podamos tener un corazón sabio para poder educar, por ejemplo, a nuestros hijos. Un corazón sabio para poder tratar a nuestro cónyuge y poder nosotros formar a esa relación y poder edificar un hogar conforme al diseño tuyo. Señor, dame sabiduría para poder yo trabajar con mis semejantes en mi trabajo, para poder discernir lo bueno y lo correcto y poder rechazar, eliminar las cosas que no te agradan. Y conforme nosotros nos vamos llenando de esos principios sabios, ¿verdad? Que únicamente van a hacer que podamos nosotros poderle dar sentido a la vida. Mire cómo dice el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, enséñame a poder valorar que cada día que transcurre yo puedo caminar, ejercer decisiones conforme a tu sabiduría, conforme a lo que tú me muestras, conforme a lo que tú tienes. ¿Para qué? Para que de esta manera yo pueda tener esa convicción, esa seguridad que los días que llevo han valido la pena. Y saber que los días que podrían quedarme, pues los puedo maximizar o redimir el tiempo. Redimir, redención. Eso de redimir es como decir que el fruto o lo que no has logrado hacer en el tiempo que has vivido, en el tiempo que te queda, puedas redimir
y poder dar el fruto que debiéramos de dar. Señor, dame esa forma de pensar, de conducirme. Enséñame, Señor, que pueda valorar todo lo que he hecho en la vida y poder yo saber que lo que me viene por delante, pues pueda ejercerlo con un corazón sabio. Ayúdame a hacer las cosas correctas. Y de esta manera, toda labor que yo vaya a hacer, pues sea llena de ti. Esto fue lo que le dijo el Padre, Señor, a Moisés. Toda la labor de todos estos orfebres que van a trabajar para mi casa, van a hacer con esa sabiduría de corazón. Porque así lo dice Éxodo 35:35. Dice así: y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aleluya. Señor, dame la sabiduría para poder hacer cosas dignas de ti. Eso me hace recordar un amigo mío, un profeta, el profeta Kevin Leal. Él tuvo una experiencia muy especial y dice que él, estando en su habitación, dice que el espíritu como que lo tomó y se lo llevó él piensa que era como una experiencia celestial, porque lo llevó a una dimensión donde pareciera que dice que el ángel o la entidad que lo estaba guiando lo metió a un recinto donde él miraba una serie de ranuras, un montón de ranuras. Y él le preguntó, ¿y esto? Entonces él dice, aquí está en cada uno de estos, está escrito lo que cada uno de mis hijos ha hecho. Y en el otro está escrito lo que él tendría que haber hecho, dando a entender que todavía habían cosas que no habían terminado. Y posteriormente lo lleva a un área donde dice, y todo esto que ves aquí son cantos espirituales que todavía no han bajado a la tierra. No se ha levantado alguien para poderlos bajar. Es cuando uno medita este tipo de llamémosle testimonio o experiencia que él tiene. Pienso yo, Señor, ¿será que me puedes dar tú habilidades para poder yo tener sabiduría y poder yo hacer toda obra que me queda, toda labor que me queda con la dirección de tu espíritu y que que sea una obra primorosa? Cuando Moisés empezó viendo que el espíritu caía en su gente que estaban, llamémosle los orfebres, estas personas que estaban desarrollando el templo, dice que los levitas, el sacerdocio le dijo, necesitamos materiales, o sea, oro y piedras preciosas. Bueno, pídanla al pueblo. Entonces la pregunta es, bueno, la situación es que el pueblo empezó a dar, pero empezó a dar de tal manera que llegó un momento en que los mismos sacerdotes le dijeron a Moisés, ya es demasiado, bueno, entonces que paren de dar. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el pueblo empezó a dar tanto? Yo la explicación que me puedo ver es cuando ellos vieron cómo esta gente con ese espíritu de sabiduría hacían esa obra primorosa, esos bordados, esos artes, estos diseños. La gente decía, ¿cómo
Yo tengo aquí un anillo, qué lindo sería poderlo ver bordado de este lado. Que el Señor nos llene de sabiduría para hacer toda obra digna para Él. Y de esta manera yo poder tener un corazón digno como para Él le agrade. Bueno, de esta manera vamos a ver, hay varios versos que hablan sobre la sabiduría del corazón. Por ejemplo, Proverbios 15:14 dice de esta manera: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Señor, yo quiero tener un corazón entendido. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y Proverbios 17:10 en esta versión Peshitta dice: la reprensión quebranta el corazón del sabio, pero el insensato recibe azotes en lugares de reprensión y sin embargo no entiende. Entonces, Señor, pídele ahí donde estás, dame un corazón sabio para poder entender y poder inclusive expresarme con mi boca. Esto lo vamos a ver cuando veamos la expresión, cómo expresarnos y cómo poder reprender, tener sabiduría para poder reprender a nuestros cercanos, a nuestros hijos, cómo poder tener esa sabiduría para que ellos puedan alcanzar lo mejor. Señor, desde ya yo declaro que el que me está escuchando, su clamor sea, si te lo está pidiendo un corazón sabio, tú se lo otorgues. Danos un corazón sabio. Bueno, ahora entremos la mente. ¿Cómo poder tener mente del sabio? Como lo dijimos, lo mismo ser sabio que ser inteligente. Pero la mente, es más, algunos dicen que la mente nos puede jugar rudo. ¿Por qué? Porque hay conflictos a veces mentales. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, que no permitas que esos conflictos turben, porque pueden turbar el corazón bien. Proverbios 14:13-33 dice: en la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. Señor, dame mente de sabio para poder yo tener esa inteligencia. Inclusive la mente tiene conocimiento para poder yo retener, poder yo conocer muchas cosas. Curioso porque da a entender de que aquel que le pide al Señor sabiduría para poder trabajar, por ejemplo, elaborar cosas, dice que Dios la da en abundancia. Y aquel que lo anhela lo va a alcanzar, ¿verdad? Pero aquel que no lo anhela no lo va a alcanzar. Aquel que, cuando yo le llamo aquí tonto, es como el que menosprecia la sabiduría. Es más, Proverbios dice que nosotros debemos de atesorar la sabiduría. Atesorarla es como verla algo de mucho valor, ¿verdad? Jeremías 31:33 dice de esta manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para poder nosotros entender mejor al Padre, tenemos que decirle, Señor, escribe tu ley, tu palabra. Primero que llegue a mi mente, porque si llega a mi mente, baja el corazón. Señor, tal como tú la escribas en mi mente, daré mi ley en su mente y luego tú la bajarás y quedará como una forma de conducta. Pero yo la pueda comprender por medio de la mente. ¿Acaso no dice Romanos 12:2? Transformaos pues por medio de la renovación de vuestra mente. Señor, ayúdame a transformar mi mente para que yo pueda, Señor, ser sabio haciendo cosas correctas para ti. Y que tú seas por Dios y que yo sea parte de ese pueblo hermoso. Aleluya. En Apocalipsis, que es un libro pues que para hablar aspectos acerca de tiempos finales, pero no es necesariamente nefastos, sino que debería ser una esperanza para la iglesia. Pero habla acerca de que cuando vengan esos tiempos de mucho conflicto, va a ser necesario pedirle a Dios sabiduría para poder entender y discernir estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Dice Apocalipsis capítulo 17:9, cuando está hablando acerca de esas entidades que se van a levantar, que van a confundir a la humanidad, dice de esta manera, aquí está la mente que tiene sabiduría. O sea que a aquellos que le han pedido a Dios sabiduría van a poder discernir entre el bien y el mal. Y después habla de 7 entidades. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. 7 entidades que van a desviar el corazón de muchos. Y pedirle a Dios, dame la mente de Cristo. Ese era el clamor de Pablo. Si lo dice 1 Corintios capítulo 2, 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Para qué le instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo así? Señor, así como tú nos diste tu naturaleza y una forma de nosotros obtener la naturaleza de Cristo, ¿sabe cuándo es? Cada vez que tomamos la Santa Cena. Porque en el pan y en esa copa de vino estamos obteniendo su naturaleza en su cuerpo y estamos tomando su ADN en su sangre en la copa. Entonces decirle, Señor, cada vez que yo quiero acercarme más a ti, Señor, que yo pueda anhelar tu mente, conducirme en los momentos a veces de decisiones adversas. ¿Por qué es tan importante el desear tener la mente de Jesucristo? Porque todos los días nosotros nos tenemos que enfrentar a decisiones. Nosotros tenemos que saber desechar lo malo y retener lo bueno. Sobre todo estamos viviendo una época donde las noticias no son nada agradables. El rumor de que la gasolina va a subir y se va a poner hasta en las nubes. El rumor de que la guerra que está en Europa va a empezar pues una guerra mundial. El rumor de que
viene otra variante de esta enfermedad. Entonces la pregunta es, o nos dejamos absorber por toda esta información que uno oye, o lo filtramos. Señor, ayúdame a filtrarlo. Si yo logro tener la mente de mi Señor Jesús como un filtro de sabiduría. Te lo pido, Padre. ¿Y sabes cuál es el reflejo de aquel que empieza así, anhelando, capturando la sabiduría que él tiene? Es que nos empieza a dar una mente para poder ser útiles, mente para servir. Dice Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Aquí Pablo pues tiene un conflicto, porque él sabe que, por un lado, estamos batallando con los deseos de la carne, pero por otro lado, estamos batallando con la ley de Dios en nuestra mente, Señor, que todo lo que yo escuche, todo lo que yo sirva, se filtre de una forma correcta, porque de esta manera yo puedo serte más útil con mi familia, con mi trabajo, con lo que yo hago. Señor, que no nos dejemos llevar por los temores, ni por las noticias. Que mi mente, Señor, se llene de ti, se llene de ti. ¿Por qué? Porque al tener una mente consagrada para Él, eso nos permite tener pensamientos. Y aquí viene pues el otro principio de cómo poder decidir correctamente. Acuérdese, tener un corazón sabio, tener una mente de sabio, y esto me obliga o me permite tener pensamientos. Pensamientos, permítame. Dice Proverbios 15:24, los pensamientos del sabio son sendas de vida, para que pueda volverse a un lado y escapar del Seol. Sabiduría del corazón, sabiduría de la mente, y eso provoca que se ejerzan pensamientos que van a darnos vida. Si algo nosotros debemos desear ahorita, Señor, tener paz, tener dirección correcta. Ayúdame, Señor, a poder dirigirme en una senda de vida correcta. Pero cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de absorber, de retener, para que yo pueda conducirme de una forma digna. ¿Por qué es tan importante el tener este tipo de, digámosle así, tranquilidad, convicción? ¿Para qué? Para que tus pensamientos te permitan filtrar y poder tú, pues prácticamente tener entendimiento de sus propósitos. Claro. Dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Repitamos este verso. Quiero que lo lea conmigo. Vamos a leerlo todos juntos.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Señor, ayúdame a tener paz en el corazón para que todo lo que yo perciba se convierta en algo justo, puro, amable, de buen nombre. Y estos son pensamientos que van a reposar en mí, dándome sabiduría. Sabiduría. Y siendo así, puedo yo entender tus propósitos. Puedo yo entender que tú tienes planes de bien y no de mal. Cuando Nabucodonosor tuvo la visión o el sueño de la estatua, él demandó que sus sabios consejeros le lograran interpretar. Él tenía una visión y no encontraba el propósito. Es que aquel que logra tener sabiduría en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, tenga por seguro que va a poder entender propósitos de Dios en todo sentido. Y esto fue lo que le dio a entender Daniel a él, y le dijo de esta manera: a mí me ha sido revelado este misterio, el de la estatua. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea que, dando a entender que la sabiduría misma que podía haber con sus compañeros, pero Dios la da a algunos vasos, como Daniel. Padre, dame esa sabiduría para que yo pueda entender tus propósitos y poder entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú anhelas para nuestra vida, para nuestra forma de conducirnos. Diga conmigo: Dios, dame sabiduría a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos, para poder entender tus propósitos en mi vida. Y de esta manera tendré paz. ¿Cree que sea posible? Pues créanlo, porque es anhelo del Padre que nosotros seamos sabios para poder decidir, para conducirnos. Y el último ejemplo que tengo hoy es: si tú logras obtener sabiduría en el corazón, en tu mente, en tus pensamientos, ten por seguro que vas a poder tener palabras de sabiduría para poder decidir. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, más de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Bueno, cuando nosotros, oiga esto, aquellos que logran discernir de Dios con sabiduría en el corazón, en la mente y en los pensamientos, lo que va a brotar dentro de nuestro ser son palabras que se convierten acertadas, como el escalpelo en el cirujano, que hace el corte preciso en el lugar correcto. Que Señor, dame esas palabras que sean como
ese cincel que está pegando directamente en el lugar que se quiere, como el clavo bien clavado, y que pueda escuchar la voz de aquellos que me ayudan a esa sabiduría. Por ejemplo, aquí habla de un pastor. Yo le pido a mi padre poder tener la sabiduría de poderte dirigir, poderte llevar, para poder conocer mejor sus principios, sus verdades, y que tú puedas aprender a decidir correctamente. Por eso es que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Señor, ayúdame a escuchar palabras que ayuden a afirmar esos clavos, ese cincel, para tomar decisiones correctas y poder actuar bajo principios correctos. Decida correctamente. Aleluya. Cuando uno recibe esas palabras oportunas, se convierten, dice, como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a tiempo. Padre, cuando yo escucho tu voz, tus palabras oportunas, cuando te lo he pedido, te vuelve como esas joyas preciosas, como esos momentos oportunos que uno necesita. Y de esta manera yo, Señor, poder dirigir mi vida oportunamente. Señor amado, dame sabiduría para poder tener en el corazón, en la mente, en mis pensamientos, palabras oportunas para mi vida o para alguien más. Y este era el concepto que Pablo quería dar a entender cuando él decía, cuando tú tengas, cuando le pidas a Dios ese tipo de palabras que quieras darlo, provoca que sean palabras que salgan del Espíritu, porque han de tener sabiduría. 1 Corintios 2:13 dice de esta manera, de la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea que tiene que ser sabiduría enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Señor, lléname de esas palabras para que yo pueda decidir correctamente. Cuando tus palabras del Espíritu, que tú puedas decidir. Decisiones. Sé que de algunos, tal vez posiblemente de los que me está escuchando, alguien de los que me está escuchando posiblemente está atravesando el valle de la decisión, dice. El valle de donde necesita un toque de Dios para poder decidir. El valle de la decisión. Si tú eres esta persona que necesita ahorita sabiduría en alguna área de tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, ¿por qué no se la pides a Dios? Pidámosela juntos. Ahí donde estás. Solo cierra tus ojos y dile de esta manera, Dios mío, lléname de sabiduría, te lo pido. Ayúdame a ser sabio con mis relaciones, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi trabajo. Señor amado, con mis clientes.
Tengo que tener decisiones, tomar decisiones. Señor Espíritu Santo, desciende hoy. Y desde ya, Señor, derrama, Espíritu, de sabiduría a aquel que se lo pida, te lo pido. De esta manera, Señor, seas tú por Dios y seas tú como el Dios nuestro. Y seremos pueblo. Aleluya. Bueno, esta es una enseñanza que va a continuar y yo te animo a que no te la pierdas. Porque cada vez que tú recibes más y más conceptos acerca de la sabiduría, son como esos aguijones, son como esos clavos que empiezan a martillarse en tu corazón, en tu mente, y te vuelven más sabio. Téngalo por seguro. Bueno, mis amados, con esto damos por terminado este discipulado. Y no se lo pierda, apúntelo. Dios me los bendiga. Bendiciones.